Libro, yo no los quiero engañar y en parte es lo que también estamos presentando hoy. Mi nombre es Pablo, la editorial que coordino es Aurelia Rivera y el libro en cuestión se llama La heterogénesis de los fines de Guillermo Piro. Bueno, los dejo. Quiero una cosita más, agradecer muchísimo a los organizadores de la Feria de Editores que han brindado este espacio y que organizan año a año una feria cada vez más interesante para los lectores, para los autores y para los editores. Muchas gracias. Esas luces de internet. Hola, buenas tardes. En principio, ya que vamos a hablar de principios, tengo que advertir que no tengo nada preparado. Pensaba hacer una charla con Guille, pero sí hay algunas cuestiones suscitadas por la lectura de este nuevo libro de Guillermo Piro, que en principio tiene el mérito de ser uno de los títulos más extraños de la literatura argentina, si no el más radicalmente raro, que es La heterogénesis de los fines. Bien, luego de esto es un texto que me parece, y esto después Guille seguramente me desmentirá, es un texto que trabaja al mismo tiempo, me parece, la imposibilidad de contar una historia, tanto como la imposibilidad de no contarla. Y el método operativo que tiene no es como en el famoso sistema de procedimientos de Duchamp, autor que Guille es uno de los pocos que conoce en Argentina y verdaderamente aprecia. El otro debe ser Aira, no creo que haya muchos más. Por no leído, por incomprendido, por caprichoso, etc. Si tuviera que decir cuál es el procedimiento de Guillermo Piro, primero hay, me parece, una vocación por el diálogo como epifanía, no como revelación costumbrista. Luego, el criterio absoluto de la prosa como un organismo vivo que debe exudar como instinto de sobrevivencia la elegancia, en un nivel que no creo que haya muchos ejemplos en la literatura argentina. La única persona con la que se me ocurre compararlo, si bien prosísticamente son autores completamente diversos, es Luis Chitarroni. Y luego, antes de empezar a hablar con Guille de la cuestión del principio en términos de procedimiento creativo, hablando de resultado, creo que La heterogénesis de los fines es un texto que lee, más que la literatura, los procedimientos de la música, concretamente el bolero de Ravel, pero a cambio de trabajar un sistema de repeticiones por acumulación, trabaja un sistema de acumulación por diferencia. No sé si algo de lo que te dije, te sirvió para algo o estás pensando que te equivocaste de presentador. No, para nada, no. No, me desorientó un poco que mencionabas el bolero de Ravel, pero ahora entiendo por qué, sí, exactamente. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Me parece, tenemos que hablar de los comienzos, de los principios. Y la razón por la que hablamos de principios es porque la novela es una novela que recomienza todo el tiempo. De hecho, son todos capítulos 1. Como todo experimento, como toda novela experimental, en realidad habla de sí misma. Viste que la novela experimental se mira en el espejo, por no decir que se mira en el ombligo, digamos. Sí. ¿No? Es una novela que, en general, la característica de la novela experimental es esa, donde se habla siempre de la escritura, de algún modo. Básicamente la historia de alguien que trata de emprender una novela y como no puede, se pone a hablar de otra cosa. En ese hablar de otra cosa es donde surge ese concepto de heterogénesis de los fines, que los sociólogos lo conocen. Yo no soy sociólogo de todos modos, pero la acepción científica es más conocida
es lo mismo pero aplicado a la ciencia, que se llama serendipia o serendipity, que es básicamente la mecánica por la que se descubre casi cualquier cosa en la ciencia. Hay pocos ejemplos en donde alguien se propone algo expresamente y yendo en esa dirección consigue lo que pretendía. En general, la gente se propone algo, se dirige en una dirección y termina descubriendo algo que estaba en una dirección absolutamente lateral e incluso contraria. Eso, en ciencia, el ejemplo se llama, de Pasteur. ¿eh? El ejemplo de Pasteur. Exacto. No, hay miles de ejemplos, digo. El Viagra. No, digo, estaban buscando un remedio para el soplo de pulmón y terminaron descubriendo el Viagra. Digo, todo ocurre así. O el descubrimiento de la penicilina, digamos, ¿no? Sí. En fin, casi todos los ejemplos, casi todos los descubrimientos se dice por casualidad, pero bueno, es por serendipia. En los hechos sociales, Vico lo llamó heterogénesis de los fines. Sería ponerle, no sé, que cortáramos la calle acá enfrente para quejarnos porque, no sé, ¿por qué puede ser? Porque no se puede estacionar en la puerta y consiguiéramos que renunciara a la reta, ponele. Eso sería heterogénesis de los fines. Una cosa que no nos proponíamos y lo conseguimos. Bueno, acaba de ocurrir una demostración de la eficacia de esa práctica porque yo pedí que bajaran las luces que nos enceguecen a nosotros y los bajaron las luces que los iluminan a ustedes. Claro. O sea que no solamente estamos enceguecidos, sino que ya no los vemos. Bueno, en eso básicamente consiste la novela. Por eso era el hecho de hablar de los comienzos, porque la novela recomienza todo el tiempo tratando de narrar el narrador una misma escena, que es el despertar adentro de un auto con una chica, después de una noche de juerga donde no recuerda nada, y en algún momento siempre queda disconforme con ese inicio, y lo que hace es empezar a hablar de sí mismo, en fin. Pero lo que a mí me interesaba, sobre todo, antes de hablar de los inicios, era el hecho de que sí me propuse algo expresamente, y creo que lo conseguí, y era que el centro neurálgico de la novela no estuviera en la novela, sino que estuviera en la contratapa, estuviera afuera. ¿Vos leíste la contratapa? Sí, no me acuerdo. Me acuerdo del texto de Vico, no el de la contratapa. Digo, hay un dato en la contratapa sin el cual es prácticamente incomprensible la novela. ¿Puedes pizza. mencionarlo para iluminación de Más los presentes? adelante, después hablamos, después Bueno. seguimos. Pero digo, hay un dato, a mí me interesaba mucho, toda la gente a la que le di a leer la novela, en determinado momento le preguntaba algo, un dato concreto, específico, y nunca me lo sabían responder, por eso lo coloqué afuera, porque me parecía que era muy importante, que era una respuesta acerca de cómo podía llegar el libro a las manos del lector. ¿Vía quién? Si el escritor, a medida que escribe la novela, va tirando lo que escribe, porque efectivamente hace eso, Sí. lo tira en un tacho de basura, ¿cómo es que termina publicado? En términos de intriga, yo no le presté la menor atención. Bueno, no tiene a la importancia. intriga, Igual- le presté atención a la repetición. Igual no tiene importancia. En cuanto a los inicios, a los comienzos, yo estoy muy habituado a encontrar, y muchos de los que vinieron acá seguramente esperan eso, una serie de recetas acerca de cómo empezar una novela, cosa que quizás vos podés hacer porque me parece que no solo tenés más novelas escritas, sino que además das talleres, y supongo que tenés respuestas para eso, creo. Tengo respuestas parciales, Ok. pero puedo aportarlas eventualmente, pero yendo a tu novela primero, Sí. ¿pensaste de algún modo en, por ejemplo, Macedonio Fernández o Lawrence Stern? No. ¿No? No. ¿Por qué Lawrence Stern? Porque Stern... Porque no nace nunca el personaje. Claro. Es una No. novela que como una carrera estacionaria. Exactamente. No sé si han leído, los recomendamos vivamente, la novela Vida y Opiniones de Tristram Shandy. Del caballero Tristram Shandy. Del caballero Tristram Shandy, que es un narrador que cuenta, anuncia desde el inicio, que va a contar su vida particularmente difícil y complicada, y a lo largo de las 550 páginas nos enteramos de una
colección de hechos más o menos azarosos, casuales, escritos a vuela pluma, pero el narrador nunca ha nacido. En el momento en que el anterior autor, a su nacimiento. Anterior a todo. su nacimiento. Todo es anterior a su nacimiento. Y la novela era el plan de una novela infinita, termina porque su autor muere en algún momento, infelizmente. Si no, estaríamos leyendo las 40.000 páginas, ¿no? Al ritmo en que venía escribiéndola. Y había algo ahí en ese texto, digo, en la página inicial, que me parece marca una idea de comienzo. El narrador dice, yo voy a contar mi vida, las particulares de mi vida, y explica cómo fue concebido. Es una novela del siglo XVII, todavía habla de los homúnculos, y habla del efecto de las ideas preconcebidas en su concepción. ¿Por qué? La escena es así. Cada vez que su padre iba a visitar a su esposa para tener contacto marital, subía las escaleras y antes de acostarse con ella, él le daba cuerda al reloj. Entonces, en la noche en que el narrador, Tristram Shandy, es concebido, en el momento mismo en que el padre del narrador va a emitir sus homúnculos, la mujer le dice algo así como, gordo, ¿le diste cuerda al reloj? Y entonces el padre dice, voto a bríos, este es el momento para recordarme eso, en el momento mismo de la emisión. Eso supone una diferencia, un trastorno del narrador, y yo creo que esa idea, que es una idea que se le debe aparecer en el momento como una crítica a no sé qué filósofo de la época, creo que Hobbes, pero podría ser, o Locke, o cualquier otro, dispara la singularidad de la novela. Guille dijo algo interesante, las novelas de vanguardia solo hablan de sí mismas. Yo creo que en el fondo toda novela habla, en mayor o menor medida, del modo en que fue hecha. Digamos, que el sistema narrativo, los acontecimientos que se narran son homólogos, son fractales de la disposición del narrador para abordar su materia narrativa. No sé si debería haberlo dicho de manera más clara, suena oscuro, pero me parece que es claro, es así. me parece. Sí. Y en la idea inicial, el núcleo del Tristram Shandy es el relato de un error. Y la novela se dispara allí como un sistema infinito de narrar errores. Cómo su tío Toby le pasa una cosa cuando querría conseguir otra, etcétera, etcétera. Y creo que eso marca algo que me parece que es definitorio del arte de la novela. Ayer antes de leer tu libro, empecé a leer el texto de Eira sobre la literatura de evasión y habla de algo que me llamó la atención, porque pensé que solo yo lo decía, de la diferencia entre intención y resultado. Cuando lo leo en Eira digo, lo de haber leído en el mismo lugar que lo leí yo, la cuestión de la diferencia entre intención y resultado. ¿Qué lugar es? Que no sé cuál es, porque yo hace años que vengo mencionando que la literatura establece una diferencia entre intención y resultado. Pero el arte pasa eso en general, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Como decía Truffaut cuando filmaba La Noche Americana, que decía, al comienzo uno tiene muchos planes para filmar, y cuando empieza a filmar lo único que quiere es terminarlos. Claro. Sí. Muchos planes y muchos planos en el caso del cine. Sí. Pero en relación a tu pregunta, yo no conozco autor que no le pase exactamente lo mismo, no necesariamente en relación a la cuestión de la terminación, de la conclusión, sino que no se encuentre en el proceso mismo de la escritura con un desvío que es el resultado, que no va en dirección de sus intenciones. En todo caso, la intención es lo primero de lo primero, es el momento inicial del Big Bang, aunque después el proceso reproduzca algo de ese momento inicial. Pero digo, yendo a ejemplos particulares para aburrir menos, mi primera novela, que es la primera que publiqué, Arnulfo, Los infortunios de un príncipe, que no es lo primero que escribí, obviamente, pero es lo primero que erróneamente consideré publicable. Yo estaba en las clases de literatura inglesa en la Facultad de Letras, un lugar donde insistí durante 5 años inútilmente, y nos habían dado para traducir un texto
sobre el trabajo de los niños, un texto de Dickens sobre el trabajo de los niños en las minas inglesas del siglo XIX. Yo me pongo a traducirlo y de golpe descubro que en el momento mismo de la traducción, cada palabra que pongo podría ser sustituida por otra que carga un matiz obsceno. Entonces yo me pongo a hacer una especie de traducción obscena del texto de Dickens. Y de golpe aparece un nombre, Arnulfo. ¿Por qué? No sé por qué. Habría visto alguna nota en un medio sobre una estatua de un rey Arnulfo de, qué sé yo, de Beocia, cualquier cosa, y aparece ese nombre que sale de cualquier lado y se me organiza una novela de inmediato, en la que yo no había puesto nada, una especie de cuento de hadas perversote y pueril, que se empieza a construir a sí mismo. Obviamente, a partir de ese resultado real de una intención que en el fondo era prácticamente inexistente, se construye un sistema que a la vez tiene intenciones que se van desviando en resultados distintos. Porque otra cuestión propia de la escritura tiene que ver con que uno no es el escritor que quiere, sino el escritor que puede, cuando puede ser un escritor. Entonces, cada palabra efectivamente puesta no es más que una traducción, una sustitución pobre y carente de brillo de una palabra que no es pronunciada. No sé por qué. Algo de ese brillo se puede restituir si las conexiones entre los elementos de una novela son de nuevo brillantes. Por ejemplo, Borges, que es el mejor novelista del siglo XX para mí, el mejor novelista argentino del siglo XX al menos, había hecho una serie de lecciones estéticas que tenían que ver, primero, con una relación ríspida entre adjetivo y sustantivo, y después producía un arte de combinatoria sensible e intelectual que produce en el lector el efecto de una serie de sinapsis mentales que son propias de las obras superiores. Digo, hay obras inferiores como aquellas, Humberto Eco, digamos, que produce el efecto didáctico de hacerle creer al lector que es más inteligente porque le explica todo. Borges no explica nada, pone en escena sus intereses. Bueno, ya hablé demasiado, así que vuelvo a la pregunta. ¿Pensaste en Macedonio Fernández? No, Macedonio no. ¿En quién pensaste? Y en Stern tampoco. No, pensé más bien en un novelista que me gusta mucho, un novelista policial que se llama Donald Westlake, que tiene una novela muy linda, donde el mecanismo es similar, pero no está tan exagerado, que se llama Adiós Sherezade, donde el novelista, el protagonista es un tipo que escribe novelas pornográficas, con lo cual cuando empezás a leer la novela te llevas una sorpresa absolutamente fulminante, porque empieza como una novela barata pornográfica. Y al terminar la frase empieza siempre con la letanía de estoy harto de escribir estas porquerías, y empieza a hablar él y a contar sus problemas con el editor, etc. No son obviamente 10, o no sé, creo que sí, son 10 capítulos 1 esto. En eso lo que va haciendo el novelista, a medida que como no puede realizar su proyecto de novela porno, hace toda una teoría acerca de las novelas porno, explicando que hay 3 tipos de novela porno, una que sucede en la carretera, otra, bueno, etc. Entonces va probando distintos tipos de novela porno para ver si puede avanzar, cosa que nunca consigue. Pero siempre lo que hace es, en cada capítulo, abandonar su proyecto. A veces empieza por el capítulo 2, porque también esa es otra técnica, dejar el capítulo 1 para el final. Entonces empieza por el capítulo 2, después empieza por el capítulo 3. Sí. Y finalmente lo que hace es hablar de sí mismo. Digo, ese me parece que era el modelo. Pero en tu texto la pornografía no tiene lugar, hay un modiquísimo erotismo. Es más, está la palabra bikini, que es como bien de antes. Sí, sí. La chica está desnuda y tiene la marca de la bikini. Sí. Si hubieras puesto moquini... Me hiciste
hiciste acordar con lo de Tristan Shandy con un dato que descubrí hace relativamente poco. Y no tiene nada que ver, pero lo quiero contar porque me parece fantástico. En las versiones escolares de la vida de Merceditas, la hija de San Martín, ¿sabés esto que voy a contar? No. Hay un momento que en todas las biografías aparece. Debe haber alguien que lo hizo por primera vez, pero no sabemos quién fue, pero sin duda fue un lector del Tristram Shandy. Porque hay un momento en la vida de Merceditas donde se dice que era tan buena Merceditas que en un día estaba en una habitación junto con una mosca que lo molestaba y ella abrió las ventanas y le dijo a la mosca, vete, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Pero es una cita que se le atribuye a mucha gente. No, eso es de Tristram Shandy, lo hace Toby. ¿Lo hace Toby? Toby lo dice. Bueno, creo que se lo atribuyó a Newton. Mi hija, cuando quiero matar un mosquito, me dice, ¿qué haces, papá? Es un ser vivo. La escena es idéntica, Dani, idéntica. El tipo que hizo la biografía de Merceditas había leído en ese momento, o sea, habrá leído, ponerle 50 años después o 70 años después de que el libro había salido, había leído acá La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Pero es un libro del 1700... Bueno, y esto... Sí, espera, ¿es del 17 o del 18? Es del 18. Sí, 1700, fines de 1700, ponele, debe ser. Es un libro altamente recomendable porque, digamos, además es como un reservorio de procedimientos de vanguardia. Es una locura absoluta. Sí. Es algo... sí, es eso. El otro sería Gargantúa. Es de una modernidad, sí. Absoluta. El otro sería Gargantúa y Pantagruel, pero ese sigue su libro ilegible. El Quijote también. El Quijote también. Pero el Quijote es más que un libro de vanguardia. El Quijote es el libro que inventa la novela. Sí. ¿No? La novela occidental. Sí. Uno puede pensar, hay novelas bizantinas que no sé ni cuáles son, uno puede pensar que el Satiricón de Petronio, en lo que hemos leído, es una novela, sí, pero es más bien un relato de aventuras. Sí. Si bien el episodio de Trimalción en el Satiricón de Petronio es un episodio que es Flaubert puro al mismo tiempo, ¿no? Pero, me había perdido, iba a decir algo inteligente y se me escapó, qué raro. No, yo lo inteligente no, pero lo que quería decir es que en relación a los comienzos, para entrar ya en tema, sí, a mí me sorprende siempre el hecho de que hay ciertas recomendaciones y ciertas recetas para iniciar las novelas o cuentos o lo que fuera, y lo que me sorprende es que siempre se identifica al lector como una especie de pez, que pasa, a ser atrapado, que pasa por ahí, y que tiene que ser atrapado instantáneamente, porque si no lo atrapas instantáneamente lo perdés. Una cosa muy rara, ¿no? Como si vos le pifiaras a las primeras 3 líneas y perdieras al lector, ¿no? Bueno, esa fue la superstición que le resultó tan favorable a García Márquez, porque en ¿cómo se llama? 100 años de soledad, comienza con una primera frase que solo busca atrapar, sí, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Laureano Buendía pensó cuando el padre lo había llevado a ver el hielo, ¿no? Sí. Es un comienzo que intentas y lo logras ser cautivador. Sí. ¿Vos pensás los inicios así? No, para nada. Estaba recordando, Bioy Casares también sugería eso. Yo pienso más bien es una puerilidad, yo pienso más bien la producción estética en términos de sacrificio, en el sentido que uno ofrece lo mejor que tiene sin hacer un cálculo inicial que es en el fondo una actitud paternalista y pedagógica de suponer que uno sabe qué le interesa al otro. Yo creo más bien que en los textos que uno escribe, si hay rastros del deseo que llevó a escribirlos, permiten que algún lector eventual se encuentre con ese mismo placer. Que lo que hay es como los perros que se huelen la cola, sí, no compartimientos estancos, sino circulación de esas mismas ideas o formas del placer. Ahora, al mismo tiempo, reconozco absolutamente la capacidad de algunos autores para hacer con el lector lo que quieren. Y voy a dar un ejemplo que me parece muy interesante. Yo leo a Jorge Fernández Díaz, a quien aprecio mucho. La primera es que cuando yo leí Mamá... ¿Fue tu jefe? Trabajé con él en Perfil. Digo, Fernández Díaz es el autor argentino que más vende,
Yo soy de los que poco y nada, como vos y como la gran mayoría. Bien. Cuando yo leí Mamá por primera vez, un libro completamente noble, o cuando leo sus novelas policiales, yo lo que pienso es, este hijo de puta hace conmigo lo que quiere, me lleva a donde quiere, me hace creer, me hace leer, y me parece extraordinario, me parece completamente diferente de lo que yo hago, y completamente respetable. Alguien que sabe disponer estratégicamente sus materiales. No soy de ese bando, pero me gusta leerlo. Por lo tanto, eso también supone, por lo menos, la ilusión de que uno como autor no es fundamentalista, ¿no? Y me parece importante, digo, me parece importante encontrarse en la literatura y en la lectura en un campo que no es la barbarie política, por ejemplo, ¿no? Pero aun cuando no le des mucha importancia al modo en que se inicia una novela, debe haber un margen, debe haber un umbral a partir del cual vos tenés la impresión de que tenés que conquistar al lector. No sé si será una página, 2, 5, 10. En realidad siempre pensás en un comienzo. A lo sumo el comienzo puede ser para vos más breve o más largo. Pero a menos que te propongas expresamente rechazar al lector y que expulsarlo de algún modo. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, entiendo. No lo pensaba en términos personales. Pero me parece que aún... O sea, ¿a partir de qué momento tenés la impresión de que tenés que tener enganchado al lector? Si es que te lo propones, engancharlo. Me parece que es un efecto más que de escritura, es un efecto de relectura. ¿Relectura? Sí, que tiene que ver, digo, ¿cómo corrige uno si es que corrige? Hay autores que no corrigen, pero digo, si uno corrige, la pregunta es, cuando leo, ¿qué saco y cómo saco? Sí. O cómo reescribo. Yo trabajo por indicios. Cuando algo en el texto me produce una especie de malestar o sensación de adormilamiento, pero malestar del adormilamiento, como que es la neurosis, ¿no? Entonces ahí me pregunto si eso no debería ser retirado. No corregido, sacado. Sacado. O cuando hay otra instancia de la corrección que es como una tarea de reforma espiritual. Porque, digamos, ¿no? Y esto es... Cuando se escribe, no se puede decir que uno escribe, que yo escribo. Hay algo, un ello, un eso que escribe, que no es un acto de deliberación, no es un acto completamente volitivo, sino que es una voz, un narrador, y en el fondo esa es la gran figura de la literatura, el narrador que dispone cada texto y construye una voz singular, que no necesariamente comparte ni ideología ni gustos con el autor. Por eso nosotros mismos no somos nuestros autores favoritos. Nuestros narradores nos constituyen como los autores que podemos ser. Pero siempre hay un misterio. ¿Por qué? No cuando está narrado en primera, sino sobre todo cuando está narrado en tercera. ¿Por qué ese narrador, que es una voz, hace determinadas elecciones y no otras? ¿No? ¿Cómo se constituye ese fantasma que nosotros no podemos representarnos? Podemos imaginarnos a los personajes narrados, pero no al propio narrador, ¿no? Salvo que el narrador sea una figura del propio texto. En ese sentido, cuando yo acometo la tarea de corrección como una tarea de reforma moral, es cuando descubro que, por ejemplo, el narrador quiere construir una figura hipostática de mi propio yo y quiere presentarme de alguna manera. Este que escribe bien, este que es canchero, este que es brillante, este que es exhibicionista. Era más bien impulso de juventud, ¿no? A medida que pasa el tiempo, uno ya ha perdido el exceso hormonal y más bien es un náufrago que trata de agarrarse de los maderos que flotan, ¿no? Para sobrevivir. Y eso coloca a la escritura en una posición, me parece, no de mayor sabiduría, sino de mayor sinceridad y de menos exhibicionismo. ¿Volvemos al principio? A ver. No tengo una pregunta, era una invitación.
Volviendo al principio, seguramente en tanto que das talleres, cosa que yo jamás hice. Hicimos talleres juntos una vez, ¿te acordás que dimos Sí. ¿Te acordás de esa época? Ujú. Me había olvidado. Sí, señor. Bueno, salvo ese breve lapso, que fue la única incursión que hice en talleres con vos, dábamos clases juntos, en la UBA era. Sí, creo que sí. ¿No? Sí, sí. en la UBA. Dado que das talleres, y dado lo que decía al comienzo, dado que en general la gente que acuda a un taller lo que quiere son respuestas, no dudas, y es sabido que vos, yo, que todos somos máquinas de generar en realidad dudas, ¿qué les inculcás como comienzos a los alumnos, a los talleristas? ¿Qué consejo le das en torno a cómo tiene que comenzar un relato, o una novela, o lo que fuera? No hay un consejo. Sí es cierto que yo hago talleres y hice algo una vez en un feedback que me gustó mucho, que fue un encuentro Era un encuentro de 2 horas, eran 20 personas. Y duraba 2 horas y eran 20, por lo tanto no había prácticamente nada que se pudiera leer. Entonces yo lo que les propuse es, a ver, cuenten cuál es el nudo problemático de su relación con la escritura. Por supuesto, esto puede ser sofismático, en el sentido que si uno hace una pregunta que ya supone la existencia de algo, el interpelado, que te supone un cierto saber autoridad, va a apurarse a servirte eso que vos colocás como existencia con tu pregunta. Entonces, esas 20 personas producían discursivamente un problema que yo, como eran 20, eran 2 horas, más o menos 5 o 10 minutos cada uno, yo resolvía. Y en realidad lo que yo escuchaba era la fantasmagoría del obstáculo. Y frente a la fantasmagoría del obstáculo, yo creo que hay una metáfora del orden futbolístico que es completamente útil. No sé quién me lo dijo alguna vez, alguien ligado al fútbol, que hay 2 clases de referees. Está el estilo Castrilli, que es un referee que vigila prolijamente el cumplimiento del reglamento y ante el menor roce hay un tiro libre, una tarjeta amarilla, etcétera, etcétera. El respeto estricto ligado a la norma, y está el del estilo, no sé cuál era el otro ejemplo, la Molina, que cuando un jugador le ponía una patada en el pecho al otro y el otro se caía, la Molina iba, se agachaba y le decía, esto es fútbol, maricón, levántese y siga jugando. Bien, mi sugerencia es siga. Hay talleres, yo me he encontrado con gente que en los talleres reclama un trabajo de corrección que podría pensarse infinito. Me parece que esa apuesta puede dar como resultado al final de los días un cuento perfecto, pero no una obra. Entonces, como coordinador de talleres, yo me coloco en la perspectiva del siga. Leo los textos e invito a los talleristas a trabajar en expansiones, derivaciones, ampliaciones, trabajar en la continuidad. Porque y hay talleristas excepcionales, que no se sabe por qué viene un taller conmigo, hay talleristas muy buenos, hay regulares, hay gente que no puede terminar de escribir, bueno, hay de todo, obviamente. Pero si la apuesta es por la obra y no por la perfección de un resultado en particular, me parece que esa perspectiva elimina en la medida de lo posible la fantasmagoría del obstáculo, la idea superyoica de que hay un autor al que tenemos que parecernos. Porque el autor al que tenemos que parecernos está al final de los tiempos, en el día de nuestra muerte, y es el resultado de la totalidad de nuestra obra. No el fantasma del autor
que nosotros amamos y que quisiéramos ser. A ese nunca nos acercaremos. Pero esto se conecta un poco con... pensaba en lo del obstáculo, es verdad. Porque lo que ocurre acá justamente es eso, es estar continuamente encontrándose con el obstáculo, pero de la insatisfacción. Porque lo que le pasa al autor es que no le satisface lo que ha hecho, que es lo que me ocurre a mí continuamente. Pero ¿cómo vas a encontrar satisfacción en lo que haces si es solamente lo que vos haces y en cambio tenés todos los libros que has leído? ¿Vos sentís satisfacción con lo que haces? No, de ninguna manera. Sí, digo, siento satisfacción mientras escribo, siento satisfacción cuando lo publico, después siento decepción cuando veo la cifra de venta o cuando me encuentro con las críticas, pero digamos... No, pero digo, cuando ves el resultado de lo escrito, ¿sentís una satisfacción? El resultado de lo escrito en términos de... Estético, lo que sea. Digo, vos te lees a vos mismos y decís, ¿me gusta esto? O decís, no me gusta. Mira, me pasó una vez algo... una vez fui al taller de visita al taller de un escritor, no me acuerdo. Bueno, ¿no te acordás? ¿No te acordás quién era o no te acordás el nombre? No me acuerdo el nombre, se me hizo así. No importa, bueno. Bien. Y bueno. Siga. Straface, Ricardo Straface. Straface, sí. Bien. Y entonces nos pusimos a charlar y entonces me preguntó por Arnulfo, por esa primera novela mía. Y yo dije que era un libro de porquería, que me arrepentí de haberlo publicado, que yo no veía quién era el autor que lo había escrito. Y él me dice, bueno, pero cuando yo di un curso y para hablar de Aira y dije que no había en la literatura argentina nada que tuviera la perspectiva con la que apareció Aira en la literatura argentina, de golpe dije que había un autor pre-Aira que eras vos. Entonces, que a mí me digan que soy pre-Aira, pos-Aira, epígono de Aira, el clon de Aira, me rompe sobremente la bola. A propósito, es algo que hasta yo he dicho. ¿Qué? Que eras un epígono de Aira. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora me voy. Y en un momento Straface, charlando, que yo qué, me lee un párrafo de algo, ¿no? Y me dice, ¿qué te parece esto? Le digo, no está mal. ¿De quién es? Me dice, es tuyo, boludo, es de Arnulfo. Y eso es exactamente, digo, ese es un lindo punto al cual llegar. Lo que me pasó a mí es una anécdota famosa de John Cage. John Cage una vez fue, compositor norteamericano famosísimo, el de los 5 minutos y medio, qué sé yo qué, fue ya de viejito a un concierto, un pianista tocaba 8 obras, y cuando termina el concierto, Cage se acerca al pianista y le dice, querido pianista, me gustó mucho el opus número 4, ¿de quién es? Es suyo, maestro. Qué loco. A mí me pasó hace poco en el programa de radio de Noriega, pero con la novela anterior que me invitó, y en un momento yo pensé que a colación de lo que estábamos hablando, y por pura casualidad abría un libro que él tenía, porque yo no veía qué libro era, y se puso a leer algo que me pareció que coincidía y que venía a cuento, y le pregunté lo mismo. Qué bueno, ¿de quién es eso? Y él estaba leyendo el libro. Me había olvidado completamente. Claro. Bueno, llegar a ese punto me parece que es interesante porque es el punto que te permite escribir. Digamos, es el punto donde no estás pegado al comienzo, a ningún principio de adoración narcisística de tu obra anterior. Porque también hay un fenómeno particular. Uno siempre tiende a creer que antes escribía mejor, ¿no? Que cada vez uno escribe un poco peor. Es verdad, yo creo eso. ¿Sí? Sí. Tengo esa impresión. Bueno, una vez me dijiste que Arnulfo era el único libro bueno que yo había escrito. Bueno, pero eso porque quería hacerte enojar, nada más. Obvio. Porque me encanta hacer enojar a la gente. Exactamente. Pero, no, es sorprendente, sí. No, es cierto, yo tengo esa impresión también. Digo, se combinan dos cosas. Varias cosas en realidad se combinan. Últimamente me he dado cuenta de cierto mecanismo que creo que no comparto con mucha gente. Y es que cuando tengo una idea para escribir algo, lo primero que intento es que se me olvide. Porque me imagino, ¿viste? A ver, voy a hacer una analogía con un
pasaje de una novela muy linda, que ¿te acordás? Al revés, de Huysmans. Oh, extraordinario. Muy linda novela. Bueno, es un tipo que decide separarse del mundo, abrirse, irse de París a vivir a un lugar que parece el Tigre, ponele, ¿no? Sí. Y empezar una vida al revés, al punto que termina, por eso se llama así, prácticamente alimentándose por medio de un enema, digamos, ¿no? O sea, pero es algo progresivo, ¿no? Lo que él hace. Primero consigue cierta independencia del paisaje cotidiano y poco a poco va aislándose cada vez más. Él tiene un criado y en un momento decide viajar a Londres. Entonces le dice al criado que prepare todo porque van a ir a la estación de trenes. Esto ocurre obviamente a comienzos del siglo XX, ¿será, no? No, el XIX. Van en carruaje. Okay, es verdad, fin del siglo XIX. Entonces el tipo prepara los baúles, los suben al carruaje, llegan a la estación de trenes y le dice, de Cézanne se llama el personaje, le dice de Cézanne al criado, anda a comprar los pasajes, yo espero en el bar. Entonces se sienta él en el bar y empieza a pensar en todo lo que va a hacer en Londres. Entonces dice, cuando llegue a Londres voy a ir a tal lado, me voy a encontrar con tal, voy a hacer tal cosa. Y todo el capítulo es toda su fantasía acerca de todo lo que va a hacer en Londres. Claro. Y cuando llega entonces el criado, atareado, corriendo, le dice, apurémonos porque se va el tren. Entonces él dice, ahora tenemos que ponernos de pie, correr con las valijas, subirnos al tren. No, le dice, no tengo ganas. Ya estuve en Londres. Claro, dice, volvamos a casa, dice él, ¿no? Bueno, a mí me pasa eso. Entonces, tengo una idea. Y pensar en todo lo que va a venir después hace que yo trate de olvidarla. No tomo, claro, pero después viene el trabajo. Obviamente. Tengo varias anécdotas al respecto. Primero, una frase de Rubén Darío. Cuando Rubén Darío iba por la calle, aparentemente Rubén Darío era un masturbador frenético. No sé, no puedo confirmarlo, pero cuando alguien le iba por la calle y alguien le decía, che, Rubén, mira esa mina, suponiendo que alguien dijera, che, Rubén, mira esa mina, Darío decía, mujeres son las que yo me imagino. Claro. Bien. Y después los otros ejemplos. Bueno, un ejemplo personal. Como decía Proust, las mujeres feas se lo dejamos a los hombres sin imaginación. No, a las lindas. Las mujeres lindas se las dejamos Claro, a los hombres sin imaginación. Exactamente. Exacto. Una vez yo tenía una novia que tenía, no sé por qué, la voluntad de convertirme en un hombre adinerado y exitoso. Entonces me pedía cosas. Y un día me llama por teléfono y me dice... Porque ahora sos un hombre adinerado y exitoso. Entonces de no ninguna lo era. manera. Y entonces me dice, yo quiero ir a esquiar una vez por año a Gstaad. Y yo que vivía de desgravar para agencia de publicidad y sacarle plata a mi papá, le dije, escúchame, ¿vos ves el programa de Tinelli? En la época que en el programa de Tinelli pasaban videos y hacían chistes y tenía el grupo de los gomas. Y eso, sí. ¿No? Y entonces, sí. Le digo, mira el programa de Tinelli. Me dice, pero es una grasada, una gronchada. Le digo, bueno, ¿tenés la heladera? Sí. Abrí el freezer y mira los cubitos. Ajá. Imagínate que estás en Gstaad. Me mandó la mierda. Obviamente, como correspondía. Pero es cierto, a eso Nabokov lo llamaba el afán obstruccionista de la realidad. Para un escritor, la realidad es una serie de episodios de tedio que discurren entre uno y otra novela, con mayor o menor medida. Digamos, a ver, hay que hacer atenuaciones. Vos sos un tipo que disfruta de la vida más que yo, te divertís más, salís con más chicas. ¿Conmigo? Sí, vos. No, para nada. Ah, no, bueno, No. me engañé. Pero me parece que para un escritor el ámbito de lo real es una deconstrucción mal hecha. La realidad es el mundo bizarro de la revistita Superman. ¿Te acordás de ese mundo bizarro? Sí. No sé si alguno de ustedes vio alguna vez en la revistita Superman, el mundo bizarro. Era un mundo donde había Superman que eran todos con la cara cortada, que cuando salían a volar hacían así, caían de pera contra el piso, los coches tenían las ruedas cuadradas, todo estaba mal. Bueno, para un escritor la realidad es bizarra, solo se construye
con un cierto orden, aunque ese orden sea completamente aparente o sea completamente caprichoso, en el ámbito de la escritura, que es el sedante que tenemos nosotros para discurrir en lo real. Bueno, lo decía mejor Henry James, la vida es confusión y no sé qué, el arte es selección y discriminación. Y hablando de selección y discriminación, nos han hecho el círculo perfecto. No sé si alguien quiere hacer preguntas antes de que nos vayamos. O alguna pregunta, por lo menos. ¿Alguna pregunta o ya se aburrieron lo suficiente? Bueno, dejamos acá. Che, Dani, te agradezco. No, gracias por invitarme. No sé, al final hablé yo en vez de hablar de tu libro. Pero era la idea que hablaras. Ah, ¿no? un tramposo. Sí, sí. Bueno, les recomiendo La heterogénesis de los fines. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a esta presentación. A los que les interese el libro, estamos en el stand 167, 168. En ocasión de la feria estamos vendiendo a precios muy populares y si no lo compran acá, lo van a poder conseguir después a través de las librerías Galerna. Muchas gracias. Stand 167, 168. Aurelia Rivera, Libros. Una mera mención. Yo acabo de publicar también un libro, mi editora me dijo que lo mencioné en el stand 22. Es la editorial de Soblowska y el libro es Enana Blanca. Gracias.